Ahora, Ahora sí, Ahora doctor. sí se ve, doctor. ya, muy bien. Bien, vamos a entonces hablar de esto. Bueno, ya hemos avanzado todo lo que corresponde a la historia clínica inicial, es decir, a la parte de la anamnesis, que es hasta donde hemos tomado el examen, ¿no? Entonces, a partir de ahora entramos a la exploración física. Ya un poco hemos adelantado también sobre la inspección y la palpación. Entonces, tenemos que decir que la inspección o la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación es el sistema establecido a nivel internacional, mundial, o sea, donde ustedes vayan, estos son los pasos que se sigue para examinar a un paciente, ¿ya? Entonces, hay que enseñar a los ojos a ver, tenemos que aprender a ver, o sea, no puede ser por eso, el médico por eso no puede ser tuerto, no puede ser ciego, no puede ser una persona que tenga dificultades en la vista, tiene que tener una buena capacidad de observación. Y para palpar debemos tener los dedos para percibir, para palpar y, y para percutir. Y buen oído para escuchar. O sea, en la auscultación vamos a escuchar para poder tener una definición adecuada de los ruidos que vamos a oír. Entonces, esto es muy importante, esto es lo que ya durante más de un siglo se ha establecido, ¿no? Entonces vamos a ver en la inspección qué hacemos. Ya más o menos hemos hablado, qué debemos observar en la inspección. La inspección generalmente es inspección ocular, estamos viendo, estamos mirando. Por lo tanto, el aspecto general, tenemos que ver, ya habíamos indicado que desde el momento que ingresa al consultorio, desde el momento que ingresa a la sala de emergencia, desde ese momento nosotros tenemos que ver al paciente si ingresa caminando, si ingresa solo, si ingresa acompañado, si ingresa en camilla. Eso tenemos que anotar, inclusive eso, paciente ingresa en camilla o paciente ingresa acompañado de sus familiares, paciente ingresa apoyado con un bastón, o sea, tiene dificultades al caminar, al ingresar. Bueno, eso tenemos que ver. En el aspecto general, ¿qué vamos a ver? La facies dolorosa, de angustia, el paciente está con una expresión de alegría, generalmente no creo que esté de alegría, ¿no? Pero puede ser que hay pacientes psiquiátricos que vienen y demuestran quieren aparentar que están totalmente sanos, entonces ahí está el problema. Pero bueno, todo eso tenemos que anotar en la inspección. Ingresa paciente a tal hora, acompañado de sus familiares o extraído por emergencias a través en ambulancia y es introducido al servicio de admisión en camilla o caminando, etcétera, etcétera. El estado conciencial, es decir, cómo está el paciente en espacio, tiempo y lugar. Se le va a hacer una simple pregunta, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Eso es lo que vamos a ver. Tenemos que verificar el estado nutricional. Ya sabemos que tenemos que dividir generalmente, normalmente se lo ve a un paciente normal, atlético, de unos 70 de estatura, esa es la escala que tenemos, ¿no? Unos 70 de estatura, 70 kilos de peso. Eso es normal. Pero puede ser un poco delgadito, flaquito, como decimos los flacos, las flacas. Eso se llama longilíneo o longilínea.
Y el otro extremo, un poquito gordito, las gorditas, los gorditos, los brevilíneos. Entonces, esas variantes son normales, no es anormal, no es normal. Pero pueden irse al otro extremo también, ya muy demasiado delgado, demasiado longilíneo, ya ingresa al estado ya de desnutrición, es decir, el paciente ya va a ser con desnutrición grado 1, desnutrición grado 2, desnutrición grado 3, o finalmente ya una desnutrición extrema, por ejemplo, en un paciente que no está comiendo cuando tiene cáncer, o en nuestro medio lo más frecuente ver a un paciente que no come es un paciente con tuberculosis. O sea, ya está ingresando a un estado de caquexia, se llama, raquitismo o caquexia, donde está piel y hueso el paciente. Ese es un extremo ya nutricional. Y el otro extremo, de gordito se pasa un poquito más a sobrepeso. Sobrepeso, ya ingresamos a, al- a una persona con mayor cantidad de peso, no solamente 70, 80, 90, 90 kilos puede tener ya. Entonces ya entra a una obesidad. Obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3 o ya a todo el extremo, ya más de 200 kilos. Esos pacientes, obesidad mórbida, donde no puede moverse inclusive, ¿no? Entonces, los extremos siempre en medicina son malos. Todos los extremos son malos, en más o en menos. Por eso, como médicos siempre tenemos que tener en nuestro lenguaje y en nuestra expresión permanente con los pacientes de que todo extremo es malo. Siempre tiene que haber un equilibrio, no exagerar totalmente en evitar ciertos alimentos en más o en menos, ¿no? No vamos a decir, ¿sabe que usted no tiene que comer pollo? Cero de pollo. No va a comer carnes rojas, cero de eso, no, o coma, pero no, sin exagerar, ¿no? Fruta, sin exagerar. O sea, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que ver. Esas son las cosas. Ahora, los hábitos corporales, los tipos corporales que acabamos de decir son esos, ¿no? Los de raquitismo, que es el extremo, la obesidad mórbida, que es el otro extremo, y la obesidad de grado 1, grado 2, o la desnutrición grado 1, grado 2 también. Tenemos que ver si hay una simetría corporal, es decir, para qué tenemos que observar si no hay una parálisis, si no hay un estado neurológico, ya es eso, se observa que una de las partes del cuerpo, una está atrofiada, la otra está hipertrofiada, podemos evidenciar también eso, ¿no? La postura y marcha, ya hemos dicho, el paciente que ingresa en posición antiálgica, con dolor, que se agacha, que generalmente está apenas caminando, o paciente que mm, está utilizando un apoyo para marchar, para caminar, o tiene apoyo con otra persona, etcétera, etcétera. Eso también tenemos que anotar. Y cuando le preguntamos el lenguaje, o sea, el lenguaje puede ser a veces, digamos, un poco forzado cuando se le exige a que nos digan muchas cosas, ¿no? A veces son pacientes que ni siquiera quieren venir aquí al hospital y entonces ellos tratan de no hablar, pero tenemos que nosotros ser muy eficaces para poder sacarle el lenguaje, información importante, ¿no? Eso es lo que debemos hacer.
Por supuesto, siempre utilizamos el lenguaje español, pero hay pacientes que utilizan otro idioma. En algún caso extremo, hoy en día ya no he visto, ¿no? Pero generalmente pueden hablar en su idioma original, puede ser, no sabemos exactamente. Como les digo, hoy en día se les habla en aymara, nos contestan en español. Se les habla en quechua, nos hablan en español. Entonces, hoy en día ya la gente aymara o quechua siempre tiende a contestar en español. Ese es otro aspecto también que hay que tomar en cuenta. En la palpación, ¿qué tenemos que usar? Las manos. Aquí en la palpación, las manos. Nuestras manos tienen que estar habituadas para poder manejar adecuadamente la, la, la exploración. En la palpación, ¿qué tenemos que ver? Para empezar, para palpar tenemos que saber qué estamos palpando, ¿no? ¿Qué vamos a palpar? Estamos haciendo un examen de cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, generalmente todo el cuerpo vamos a palpar. Entonces, pero vamos a ir a la región donde, por la cual el paciente ha venido, ¿no? Dice, yo tengo un tumorcito aquí en el cuello, entonces eso vamos a explorar bien, pero para esto, ¿qué debemos tener? Conocimiento de la anatomía. La anatomía es fundamental para el examen médico que debemos realizar en todo paciente. Si no sabemos anatomía, ¿qué vamos a palpar? Estoy palpando, pero ¿qué cosa quiero palpar? ¿Qué cosa voy a palpar aquí en la región carotidia? ¿Qué voy a palpar en la región mastoidea, en la región parotidia? ¿Qué voy a palpar en la región geniana? ¿Qué voy a palpar en la región submaxilar? En la región infraoidea, etcétera. Tengo que saber donde palpe, tengo que saber qué cosa voy a buscar o qué voy a encontrar. No puedo palpar y decir, estoy palpando el cuello, todo está bien. No, no es así. Por eso estamos estudiando medicina, ¿no? A nivel profesional. Tenemos que saber qué estamos palpando. Y así todo el cuerpo, no solamente la cabeza y el cuello, sino el tórax, el abdomen. Si en el abdomen estamos palpando, tenemos que saber los 9 cuadrantes. Por ejemplo, si decimos, aquí en la fosa ilíaca derecha, ¿qué órganos vamos a encontrar? Aquí hay un dolor. Bueno, dolor. ¿Qué encontramos? Si es sexo femenino, ovario, trompa, apéndice está ahí, psoas, ciego, hilo interminal, etcétera. Entonces, tenemos que ir a palpar, o sea, tenemos que palpar conociendo qué estamos yendo a buscar. Y tenemos que ver si es una masa pequeña, llamamos tumor, digamos, un tumor pequeño o grande, depende de lo que esté ahí el paciente. Tenemos que medir cuánto de longitud por alto, por ancho, o si es doloroso o no, calidad de la dureza del tumor, si hay dolor cuando se palpa, tiene pulso, es pulsátil, ¿no? Y para mejorar la expresión del tumor, realizamos algunas maniobras, por ejemplo, la maniobra de Valsalva, el paciente tiene que hacer un pujo, y entonces se protruye más la masa. Entonces, son maniobras que ustedes tienen que aplicar permanentemente cuando tienen que explorar, en el caso de abdomen, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a los cuadrantes que están examinando. Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, periumbilical, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Esos los 9 cuadrantes tienen que saber dónde están, tienen que saber la división exacta de los 9 cuadrantes y qué van a encontrar en cada cuadrante.
Porque el dolor en fosa ilíaca derecha no es igual que el dolor que hay en el epigastrio. Son distintos órganos que hay ahí. Entonces, vamos a tener que hacer un examen con el conocimiento que tengamos de anatomía principalmente. Así va a ser. Entonces, la palpación por eso tiene que hacerse conociendo lo que tenemos de anatomía, fisiología y la fisiopatología, porque hasta el momento estamos hablando solamente de signos y síntomas, vamos a hablar de eso ahora, pero vamos a nombrarlos nomás. Pero, y tenemos que saber la definición de estos signos y síntomas, y más adelante tenemos que saber la fisiopatología de cada uno de estos signos y síntomas. Entonces, esta es la palpación que debemos hacer, utilizar las manos. El segundo, el segundo, el daño de la exploración física es la palpación. El tercero es la percusión, o sea, utilizamos el dedo medio y nosotros tenemos que palpar sobre el dedo medio, ¿no? O el dedo anular, depende del área donde estamos palpando. Y con los pulpejos de los dedos, entonces palpamos ahí, ¿no? Ah, si hay, vamos a ver, ¿no? La sensación al tacto y al sonido generados al golpear, ¿no? Por ejemplo, mate cuando es un sonido mate. Por ejemplo, cuando ustedes agarran una, un pan, muy frecuente es el uso del pan de la marraqueta, ¿no? Ustedes palpen sobre la marraqueta, es un sonido mate, que es un sonido de una víscera o de una estructura que es sólida, ¿no? Que es sólida y que es maciza. Eso, es el sonido mate. El submate, cuando ya más o menos nosotros ya tenemos, no solamente hacemos la palpación, sino parece que tuviera en medio líquido o un espacio nada más, ¿no? Eso es submate, o sea, es mitad sólido con algo de líquido o de aire. Y el timpánico es eminentemente como un tambor, ya, como un tambor. Entonces, palpamos como un tambor. Ese es, porque es timpánico, o sea, no, es una verdadera cavidad que hay. A eso se llama timpánico. Entonces, estos tres aspectos tienen que ustedes ir aprendiendo conforme vayan examinando a cada paciente. Ustedes dicen, este es un sonido mate, este es un sonido submate, este es timpánico, es como un tambor, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver. Ya, puede haber ahora otras variaciones pequeñas que con la práctica que vayan realizando con cada paciente, van a ir aprendiendo este tipo de sonidos. Eso tienen que acostumbrar al oído ese tipo de sonidos. Y finalmente la auscultación. Esto es importante con el fonendoscopio. El fonendoscopio para eso usamos el fonendoscopio. Entonces el fonendoscopio, tienen que utilizar, ¿no? El fonendoscopio para que nosotros coloquemos y pongamos sobre el tórax o el abdomen donde estemos realizando la auscultación, vamos a escuchar. Si es a nivel de los pulmones, el murmullo vesicular. ¿Qué es el murmullo vesicular? Es el sonido de ingreso de aire desde ustedes saben que es bronquiolo terminal, el conducto alveolar, el saco alveolar, y se conecta con un capilar ahí, ¿no? Arterial. Entonces, el momento que ingrese el aire y se abre el alveolo, se escucha este murmullo. Es como si estuviéramos
a nuestro oído ustedes pueden agarrar su pelo y escuchen así en el oído, como si estuviera desprendiéndose, así. Ese es el murmullo vesicular. Entonces, ya eso tienen que saber exactamente si es murmullo vesicular. Perfecto, ese es el sonido. Ahora, si en ese murmullo vesicular escuchamos algunos ruiditos, o sea, unos ruidos que vienen con el murmullo vesicular, a eso se llaman estertores. Quiere decir que hay un poco de secreción, alguna secreción que puede haber que esté produciendo ese sonido. Entonces los estertores vienen por ahí. Y si existe gran cantidad de moco ya, que están pegados en los tubos, en los bronquios, y entonces empieza un sonido que se llama roncus. Eso es presencia de secreciones que hay dentro del bronquio. O a veces no es necesario que haya secreciones, sino el bronquio se contrae. Entonces, al contraerse disminuye de calibre. Entonces, el aire pasa silbando. A eso se llama sibilancias, ¿no? Entonces, las sibilancias son producto de la contracción de los bronquios y entonces hay un silbido. ¿En qué patología, por ejemplo, se encuentran los roncos? Ah, estertores, roncos en la tuberculosis. Si ustedes encuentran un paciente con tuberculosis pulmonar, ahí van a encontrar una orquesta extraordinaria, ahí van a escuchar todos los sonidos. Y también puede haber sibilancias. Pero sibilancias donde generalmente se encuentran pacientes con asma bronquial. En el asma bronquial es una broncoconstricción, entonces el paciente está con sed de aire, se dice, ¿no? Sed de aire. Entonces el paciente está disneico, cianótico y silbando. El paciente está así, ¿no? Esa es sibilancia. Entonces, todo eso tienen que ustedes ir captando. Después, en el corazón, tienen que realizar la auscultación de los focos cardíacos, focos de auscultación cardíaca, es decir, a nivel de las 4 válvulas, a nivel de la válvula mitral, quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. La tricúspide, par external izquierdo, cuarto espacio intercostal. En la pulmonar, segundo espacio intercostal, para external izquierdo. Aórtico, segundo espacio intercostal, para external derecho. Esos son los 4 focos de auscultación cardíaca. Ahora, ustedes están en fase de aprendizaje, entonces, ¿qué tienen que hacer para aprender? No es que agarren el fonendoscopio y coloquen, estoy colocando aquí, esto voy a colocar, en 30 segundos aprender, no. Quédense unos 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos para poder escuchar. Si se termina esta reunión en 10 minutos, vamos a volver otra vez al mismo link, por favor. Entonces, tienen que quedarse a escuchar. Dense todo el tiempo para escuchar latido de la válvula mitral, de la tricúspide, de la pulmonar y de la aórtica. Es necesario que ustedes sepan. Primer ruido, pum, pum. El más fuerte es el primer ruido. Pum, 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 pum. Y bueno, y si ustedes ya tienen el hábito de escuchar un ruido normal, ya van a poder encontrar
cuando ya tengan pacientes con arritmia cardíaca, etcétera, de encontrar un latido, un tercer ruido, inclusive. A veces en las arritmias cardíacas se escucha un tercer ruido. O cuando hay, por ejemplo, pacientes con chagas, los pacientes chagásicos van a presentar un chasquido, porque a veces hay bloqueo de rama derecha o rama izquierda de las tejidas, entonces hay un chasquido, entonces escucha, o sea, ya ustedes poco a poco van a ir viendo de acuerdo a las características que ustedes oigan. No que les digan, esto vas a escuchar, no. Ustedes que escuchan, eso tiene que ser. O sea, no, yo, por ejemplo, puedo tener una forma de escuchar un sonido y ustedes otra, ¿no? Pero vamos a escuchar lo mismo, de todas maneras. Pero cada uno aprende de la manera que va presentándose el paciente, ¿no? Además del tiempo en que uno se dedica a auscultar al paciente. Luego tenemos los ruidos hidroaéreos. ¿Qué quiere decir hidroaéreos? Agua y aire. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En el tubo digestivo, en el intestino delgado y en el intestino grueso. Normalmente hay el paso durante el peristaltismo del intestino de proximal hacia distal. Entonces hay paso de agua y aire y normalmente se escucha eso. Ruidos hidroaéreos que deben existir permanentemente. Hay ruidos hidroaéreos. ¿Por qué? Porque trabaja autónoma, en forma automática, pues autónoma la función del intestino para poder realizar el peristaltismo. Entonces, los ruidos hidroaéreos también tenemos que eh, escucharlos con detenimiento, porque es importante que nosotros tengamos eso. Pacientes cuando tienen problemas de peritonitis, por ejemplo, se paraliza el intestino, no se mueve más. O sea, hay parálisis, y al haber parálisis, hay silencio de los ruidos hidroaéreos. No hay ruidos hidroaéreos por parálisis. Luego algunos ruidos agregados, sobreagregados, puede haber también, ¿no? Un sobreagregado, un soplo, en fin, todo eso. Entonces, la auscultación, jóvenes, eso tienen que empezar a hacer ya, o ya han debido empezar, tal vez en el hospital haciendo sus prácticas, pero háganlo de tal manera que no es que, así como nosotros los médicos ya viejos, ya hemos visto más de 1000 pacientes, entonces ya más sencillos para nosotros de escuchar, ¿no? Pero ustedes que están empezando, quédense a escuchar ahí 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, quédense hasta entender el sonido en la auscultación. Yo les ruego eso, por favor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para nuestra exploración? Hemos dicho un estetoscopio. El estetoscopio que ya les he dicho que es este es el estetoscopio, todos ya deben tener un estetoscopio. Luego, un pantoscopio. Pantoscopio. Entonces, el pantoscopio es lo que ya les dije que ustedes deben conseguir. Es necesario que lo tengan ya para hacer un buen examen de los pacientes que tengan, ¿no? Entonces, vamos a usar aquí tenemos para poder ver, por ejemplo, aquí tenemos para ver
Este es para ver el oído. Este es el otoscopio. Entonces podemos colocar ahí para observar. Tiene una fuente de luz. Tiene luz. Tiene una fuente de luz que nos permite observar a través del otoscopio. Aquí tenemos también el ginoscopio. Está. Este es el ginoscopio, es decir, para ver las fosas nasales. Podemos ver las fosas nasales. Entonces introducimos a la fosa nasal y vamos a abrir esto. Entonces, esto es importante ver la nariz así, ¿no? Abrimos y podemos observar las fosas nasales, ¿no? Tiene su fuente de luz, por supuesto, también, ¿no? Esto. ¿No? Entonces, ven aquí, su fuente de luz. Luego, este mismo aparato sirve para hacer la observación de la laringe, ¿no? Esta es la laringe, es el laringoscopio que tiene. Entonces, con esto vamos a observar, ¿no? la, la cavidad bucal y la laringe. Aquí tenemos un espejo tipo retrovisor, como es tipo odontológico, y nosotros introducimos en la cavidad bucal para ver en el fondo, ¿no? Todo lo que tengamos que observar, el ritmo de las fauces, las cuerdas vocales, inclusive vemos, se observa sin ningún problema. Entonces, este es el laringoscopio. Y finalmente tenemos el oftalmoscopio. Este es el oftalmoscopio, ¿no? Entonces, el oftalmoscopio nos va a permitir ver, para ver el fondo de ojo. O sea, nosotros tenemos que ver el fondo de ojo. Vamos a ver el fondo de ojo. Si queremos ver el lado derecho, vamos a ver así, el izquierdo también. O sea, para eso debemos tener buena vista también. O sea, no podemos ser medios ciegos, medios tuertos para no ver bien las cosas. Entonces, esto ya ustedes deben tener. Esto es en realidad, no es un lujo, esto es una necesidad que ustedes deben tener. Así como ahora tienen necesidad de tener su celular, aquí para el médico es importante tener su oftalmos, su pantoscopio, donde están estas cuatro elementos que nos sirven para ver fosas nasales, fondo de ojo, conducto auditivo, conducto auditivo externo y cavidad bucal, cuerdas vocales. Entonces, consigan jóvenes esto lo más pronto posible, porque esto, si ustedes saben manejar, les va a ser útil hasta que salgan médicos. ¿Sí? Para eso sirve esto, ¿no? Y con todo paciente que tengan, a todo paciente que tienen que auscultar,
Bien, entonces, están viendo, ¿no? No, doctor, no se No, ve. doctor, disculpe, no se ve. Ahora ven, Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. ahora se ve ya, muy bien. Entonces, como ya les he dicho, aquí dentro de los instrumentos o herramientas que nosotros tenemos de trabajo, son el estetoscopio que acabo de mostrarles, el pantoscopio, que es el que está siendo utilizado para las fosas nasales, cavidad bucal, oído y fondo de ojo. La linterna, una linterna tipo lápiz que es necesario utilizar ahora con, con el celular ya tenemos la linterna, a veces no es problema, ¿no? Pero si tienen una linterna tipo lápiz, mejor, para hacer el reflejo fotomotor, ¿no? Martillo de reflejos es importante. Diapasón, ¿para qué? Para hacer el examen del octavo par craneal, para saber la conducción ósea o la conducción por vía aérea, eh, para hacer las pruebas de Ziné, la de Weber, ¿no? Cinta métrica es importante saber para qué pacientes, por ejemplo, que están con un edema en miembros inferiores, ¿no? Están hinchados los pies, medirles, ¿no? Cuánto está midiendo el lado derecho en relación con el izquierdo, o cuánto está midiendo actualmente su circunferencia del muslo, de la pierna o del pie, y dentro de la evolución si ha aumentado o no ha aumentado. Siempre es necesario que nosotros tomemos en cuenta ese tipo de variantes, ¿no? Sintométrica. El espéculo nasal, ya hemos visto, el baja lengua es igual. Gasas, es necesario que tenemos gasas para que cuando se les pide explorar, que abran la cavidad bucal, les pedimos que saquen la lengua, entonces para agarrar la lengua necesitamos gasitas. Unas gasitas no con la mano, no podemos agarrar con la mano. Guantes, por supuesto, a veces tenemos que hacer un examen, ¿no? Un tacto rectal, tenemos que hacer. Un tacto vaginal, tenemos que hacer. Entonces, debemos echar mano de los guantes. El espéculo vaginal, esto es en caso de que nosotros estemos ante digamos, un trabajo de parto, tenemos que ver cómo está evolucionando el trabajo de parto, tenemos que hacer un tacto vaginal. O en caso de que hay un aborto, una amenaza de aborto, un aborto en curso, tenemos que hacer una colposcopía para ver la vagina, el fondo vaginal, para ver si está dilatado o no el cuello uterino, etcétera, etcétera. Eso pero ya es parte de la especialidad en ginecología. Eso vamos a ver. Eso. Entonces, todo esto es lo que nosotros debemos tener mínimamente. Entonces, es lo mínimo que debemos tener en nuestro maletín. O sea, ya, como les he dicho, ya a término de este semestre, ustedes ya deben tener un maletín de primeros auxilios. O sea, ustedes tienen que disponer de eso para poder hacer un examen médico adecuado. No es que, no es que es para que estén ufanándose de que están estudiando medicina, nada, sino que ya tienen que utilizar eso. Bien. ¿Qué más? Ahora, dentro del vocabulario que debemos utilizar para que nosotros anotemos en nuestra historia clínica, cuando hacemos la historia clínica y el examen médico,
es necesario que nosotros utilicemos terminología adecuada para que hablemos el mismo lenguaje. Este lenguaje se lo habla aquí en Bolivia, se utiliza, se habla en España, se habla en Europa, en Australia, en el África o en Estados Unidos, en cualquier lugar. O sea, nosotros los médicos tenemos que utilizar el mismo idioma para compartir con el resto todos los conocimientos. Entonces, puede ser que la paciente nos hable con un lenguaje vulgar y corriente, pero nosotros no podemos anotar en nuestra evolución la vulgaridad, sino traducirlo al lenguaje médico propiamente dicho. Entonces, para eso hay algunas acepciones que es necesario que nosotros lo tomemos en cuenta. Por ejemplo, los prefijos. El prefijo ab, con B labial, podemos utilizar, por ejemplo, abducir, ¿no? En el movimiento de la abducción, decimos, generalmente abducción quiere decir separación. Entonces, nosotros utilizamos este término, la separación o abducción. La aproximación o aducción con D, aducción, ¿no? Son términos internacionales, ¿no? Adeno, el prefijo adeno, ¿qué es? Glándula, quiere decir. Por ejemplo, se utiliza para ver cuando hay un tumor, por ejemplo, ¿no? Adenocarcinoma, adenoma, adenitis. Hay una inflamación simplemente, adenitis, etcétera. El término adeno es internacional. El prefijo an o a quiere decir sin. Por ejemplo, podemos decir, este paciente está ciego, anopsia, o está, no huele, ¿no? Anosmia. O sea, el prefijo a siempre quiere decir sin. Por ejemplo, escuchamos a veces, y he escuchado eso frecuentemente, a veces médicos también que se equivocan. El paciente está adolorido, dice. Bueno, ¿está llorando de dolor o está adolorido? Ah, no, está llorando de dolor, entonces no está adolorido, es dolorido, porque el prefijo a es sin. Entonces, cuando decimos adolorido, quiere decir que no tiene dolor. Entonces, ese es el prefijo que debemos utilizar permanentemente para todo. El prefijo a es sin, ¿no? ¿No? Por ejemplo, estesia, ¿qué quiere decir? Quiere decir sensibilidad. El prefijo an quiere decir anestesia, sin sensibilidad. Ese es sin sensibilidad, quiere decir anestesia. Entonces, vamos a usar este término, este prefijo permanentemente en muchas terminologías médicas. Contra quiere decir el lado contrario, o sea, el otro lado quiere decir. Lateral, contralateral generalmente utilizamos, que es el otro lado, quiere decir. Diplo quiere decir dos. Diplopía, por ejemplo. Diplopía es la visión doble. Visión doble. El prefijo dis, para todo en medicina, significa dificultad en, por ejemplo, disnea, dificultad en respirar, quiere decir, ¿no? Disnea. Disfagia, dificultad en deglutir. Distonía, dificultad en realizar movimientos en el tono muscular, por ejemplo, ¿no? Disfonía, no están emitiendo adecuadamente la voz. Entonces eso es disfonía. Ahora, el término eu es un término general que es para hablar de que ese paciente está normal. Eu quiere decir normal, ¿no? Eucefálico, cabeza normal, quiere decir, ¿no? Eutiroideo, está normal su tiroides, o es un paciente normal.
Exo quiere decir fuera de. Exo, que está fuera de. Exo. Emi. Emi es mitad de, ¿no? Decimos en mi tórax izquierdo. En del lado en mi cara izquierda, en mi cara derecha, etcétera, ¿no? Hablamos de la mitad nada más que decir, mitad de. Hidro, el prefijo hidro quiere decir agua. Hidro, esto es agua, ¿ya? Hidropesía, hidro, ¿no? Y hemos dicho de los ruidos hidroaéreos, hidroaéreo, entonces agua y aire en el intestino. Hipo quiere decir debajo de, hiper y encima de, o sea, el término hiper podemos usar en la hipertensión, porque hipertensión arterial o hipotensión está muy arriba o muy abajo, es la hiper o la hipotensión, ¿no? Y así, el término hiper siempre vamos a usar para arriba, el hipo para abajo. Intra, dentro de, extra, fuera de, ¿qué decir? Intra, dentro de, extra, fuera de. Iso quiere decir igual, eso es igual que esto, ¿no? Iso, igual. Leuco es blanco, ¿no? Blanco. Por ejemplo, leucocitos, son células blancas, ¿no? Los glóbulos blancos. Lito, piedra. Piedra quiere decir. Piedra, lito, ¿no? O los otolitos. Los litos del intestino, de la vesícula biliar. Macro, que es grande. Macro es grande. Micro es microscópico. O sea, macro podemos verlo a simple vista. Micro no lo podemos ver a simple vista, sino que necesitamos el microscopio. Peri quiere decir alrededor de. Retro quiere decir detrás de. Retro, detrás de. Somático quiere decir relacionado con el cuerpo. Somático. Trans a través de. Trans a través de. Así es. Entonces son términos que debemos usar. Entre los sufijos que debemos usar está la kinesia. O sea, previamente hablamos de un órgano y decimos kinesia, ¿no? Así. Entonces, la fobia. Kinesia quiere decir movimiento, movimiento por si acaso, movimiento. Fobia quiere decir miedo. Por ejemplo, la hidrofobia, miedo a los perros cuando tienen rabia, tienen hidrofobia, o sea, se echa con agua y se pueden, se ponen muy bravos, pues se echa, porque tienen miedo al agua. Itis, el sufijo itis, en todas las enfermedades que pueden tener inflamación, se coloca itis, rinitis, ¿no? Rinitis, apendicitis, colecistitis, gastritis, itis es inflamación. Oide quiere decir parecido a, parecido a. Estamos hablando, por ejemplo, de la mastoides, parecido a una mama. Estiloides, parecido a una aguja, ¿no? Yoides, aquí tenemos el hueso yoides, ¿no? Entonces, yoide, parecido a la letra epsilon, y así. Oide que sí, parecido a. Otomía es el corte que se hace de un determinado órgano para abrir un órgano hueco generalmente, un órgano hueco que sirve para abrir. Se abre, entonces ese es el término otomía. Por ejemplo, queremos abrir el estómago, gastrotomía. Queremos abrir la vesícula biliar, ¿no? Colecistotomía. Queremos abrir el intestino grueso, colostomía, etc.
Zafia quiere decir fijar a un órgano mediante una sutura a una determinada región. Entonces vamos a hacer la zafia, vamos a levantar este órgano, vamos a colocar en tal lugar, vamos a hacer la zafia. A eso se llama zafia. Es la unión a una determinada región y un determinado órgano. O sutura que se va a hacer. Oscopía quiere decir mirar, ¿no? Mirar. Por ejemplo, hacemos la gastroscopía. Observamos el estómago mediante la observación de un tubo, digamos, ¿no? La duodenoscopía, la otoscopía, la rinoscopía, ¿no? La oftalmoscopía, todo lo que es oscopía es parte de la observación que hacemos nosotros permanentemente. Ectomía es el término, el sufijo de extirpación, de erradicación, de retiro de un determinado órgano de su lugar. Entonces estamos retirando el apéndice, estamos haciendo apendicectomía, estamos retirando la glándula mamaria, mastectomía, estamos retirando la tiroidectomía, estamos retirando cualquier órgano, se le coloca ectomía. ¿Sí? El, el sufijo gnosis quiere decir conocimiento, ¿no? Gnosis, conocimiento, en todo lo que es. Gnosis, conocimiento a través de la visión, a través de la audición, etcétera, etcétera. Megalia, el término megalia es el sufijo que se utiliza cuando un órgano está crecido, ¿no? Ha crecido. Hepatomegalia, cardiomegalia, esplenomegalia, o sea, ha ido creciendo. Entonces, ha ido hipertrofiándose y por eso se llama megalia. El sufijo oma quiere decir tumor, generalmente tumor, pero tumor benigno. Linfoma, un órgano que ha crecido un poco, ¿no? Adenoma, ha crecido una glándula, ¿no? Entonces, el término generalmente oma es el sufijo de un cáncer, un tumor. No, en realidad no es un cáncer, es un tumor benigno nada más, porque el otro término para que se utilice para cáncer es sarcoma, ¿no? Sarcoma, entonces adenocarcinoma, cáncer es eso. Tosis quiere decir caída de. Hay, por ejemplo, los riñones son los que muy frecuentemente se caen porque no tienen medio de sostén, ¿no? Entonces hay una tosis renal, hay tosis palpebral por una parálisis de los párpados, del párpado superior, por lesión del tercer párpado. Eso que es el sufijo de eliminación de un líquido, ¿no? Eliminación de otosagia, por ejemplo, ¿no? Rinosagia, salida de secreción mucosa por la fosa nasal, ¿no? Tomo, el término tomo viene del latín que quiere decir corte, ¿no? Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un tomo, por ejemplo, vamos a ir a abrir la vesícula biliar, hacemos una colecistotomía, vamos a abrir el estómago, gastrostomía, así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Eso es en cuanto a esos términos que son los iniciales, ¿no? No son todos. Hay mucho que ustedes tienen que hablar, mucho de ustedes tienen que saber, jóvenes, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de algunos signos y síntomas que ustedes deben ya empezar a conocer
Porque una vez que examinen a un paciente, ustedes tienen que colocar el signo o síntoma que les permita a ustedes hablar correctamente cuando ustedes están con un paciente. ¿Ya? Bueno, algunos signos y síntomas que tenemos. Todos los que les voy a dar es un enunciado, es una nominación nada más. Estoy dándoles un listado prácticamente de los términos que van a utilizar cuando examinen a un paciente, ¿ya? Eso es lo que tienen que ver. Signos y síntomas. Esto es el conocimiento de la definición de cada uno de estos, nada más. Porque la siguiente parte va a ser la fisiopatología de cada uno de estos signos o síntomas. Eso vamos a tener que aprender. Ustedes tienen que explicarme después cuál es la fisiopatología, ¿ya? Aquí primero, el dolor. El dolor es por el cual vienen muchos pacientes, la mayor parte, casi un 90%, a la consulta por dolor. ¿Ya? Dolor. ¿Qué tipos de dolor? Hay dolor cefálico de la cabeza, pleural, de la pleura, pericárdico, coronario, en el abdomen es peritoneal, cólico intestinal, estrangulación intestinal, por úlcera gastroduodenal, distensión, pancreático, hepatobiliar, ureteral, vascular, osteoarticular. O sea, prácticamente el dolor tenemos que identificar de acuerdo a la región donde existe el dolor. Y no solamente tenemos que traducir el dolor. Es dolor lo que tiene, no. ¿Cuál es la fisiopatología de ese dolor? ¿Dónde empieza ese dolor y cómo va a terminar? ¿No? ¿Qué grado de entendimiento vamos a obtener del dolor? O sea, cuando hay el dolor tenemos que hacer muy investigadores profundos con el paciente. O sea, tenemos que preguntar todo. Y eso vamos a hablar del dolor exclusivamente porque es importante hablar del dolor. En los ojos, por ejemplo, ¿qué tenemos que saber? Algunos diagnósticos, algunos signos, síntomas. Por ejemplo, aquí la maurosis, que es el astigmatismo, presbicia, dipopía, discromatopsia, epífora, escotomas, fotofobia, hemeralopía, miopía, miodesopsia, nictalopía, seroftalmia, ¿no? Entonces, cada uno de estos tenemos que saber qué es. Amadores, por ejemplo, es oscurecimiento de la vista, ¿no? Dipropía, doble visión, epífora, es lagrimeo involuntario que existe, fotofobia, al paciente le molesta la luz o empieza a tener problemas, no quiere ver la luz, ¿no? Seroftalmia, no hay secreción de lágrimas. Entonces, todos estos términos los tienen que saber, los tienen que aprender y vamos a aplicar la fisiopatología en cada uno de estos. ¿Por qué se produce cada uno de estos? En los oídos. ¿Qué es otodinia? Otalgia, dolor, otorrea, secreción, otolicosagia, que por ejemplo la otolicosagia es cuando hay un traumatismo craneoencefálico y empieza a salir por el conducto auditivo externo, sale líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí estamos ante una fractura de la fosa craneal media y hay líquido cefalorraquídeo, ¿no? Es la otolicosagia, ¿no? La hipo y la hiperacusia, los acúfenos, los ruidos que hay, etc. Esto tienen que saber ustedes, por eso les estoy dejando este listado para que averigüen exactamente cada uno de esos términos para darle su aplicabilidad. En el análisis
nariz, que es anosmia, hiperosmia, parosmia, cacosmia, epistaxis, congestión nasal, coriza, prurito nasal. O sea, sangrado de la nariz es la epistaxis. ¿Dónde se produce? Ya. Ustedes tienen que saber en el plexo de Kisselbach. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la fisiopatología? Puede ser un paciente con hipertensión arterial, etcétera, etcétera. O sea, todos estos términos tenemos que interpretarlos. ¿De dónde? ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Cuando examinemos la nariz, ya tenemos que saber todos estos términos. En el sistema cardiopulmonar, aquí, ¿qué debemos saber? Las palpitaciones, dolor precordial, torácico, la disfonía, la afonía, la disnea que es decir de reposo, de pequeño esfuerzo, de mediano esfuerzo, de gran esfuerzo. Esa es la disnea. Hemos dicho dis quiere decir dificultad en respirar, ¿no? Ortopnea, que es la ortopnea, la troponea, la platipnea, la tos que puede ser quintosa, coquelichoide, como la coqueluche, pesuna, como del peso, bitonal, emetizante, afónica o apagada. El esputo o expectoración, la hemoptisis, que es la hemoptisis, que es la diaforesis. Son términos que debemos utilizar durante el examen. Nos va a decir, doctor, estoy escupiendo moco con sangre. Ah, eso es una hemoptisis. ¿Ya? Estoy transpirando mucho, doctor. Diaforesis, o sea, son términos que ustedes ya tienen que saber, jóvenes. Eso, estoy poniéndoles por eso este listado para que ustedes entiendan todo esto. Busquen de qué se trata. ¿Ya? En el sistema gastrointestinal, dolor en la cavidad bucal, cealosea, serostomía, glosalgia, dolor en la lengua, ageusia, ausencia de la sensibilidad de la lengua, halitosis, mal aliento, disfagia, dolor al deglutir, odinofagia, bruxismo, apetito, aerofagia, acoria, anorexia, hiperfagia, parorexia, pirosis, dolor y ardor detrás del esternón. Por ejemplo, cuando hay una hernia de hiato, regurgitación, rumiación, náusea, vómito, hematemesis, que es muy frecuente, el vómito sanguinolento. Todo esto también tiene que averiguar para saber. Abdomen, el dolor ya vamos a ver después, ¿no? Meteorismo, presencia de gases, borborismo, plenitud, distensión, constipación, diarrea, dientería, encopresis, defecación o catarsis. La catarsis o la defecación lo mismo. Pujo, ¿no? En 10 minutos terminamos esto. Melenas, protalgia, dolor anal, prurito anal, tectosagia, excremento, o sea, las heces fecales, que es, ¿no? Tienen que saber de qué se trata todo esto. ¿Qué es? Esto ya seguramente ya hemos visto. Por ejemplo, esto hemos visto en primer y segundo semestre muchas cosas porque hemos llevado esto para la mente. Ya saben, o sea, ahora tienen que ratificar sus conocimientos. En hígado de vías biliares, ictericia, por ejemplo. Esta es la triada de la presencia de obstrucción en la vía biliar. Ictericia, dolor, fiebre. Es la ictericia, color amarillento de la piel y mucosas. En el sistema genitourinario, poliuria, oliguria, anuria, nicturia, algiuria, enuresis, obsuria, polaquiuria. Estamos viendo edema, hipostenuria, isostenuria, disuria, algiuria. Bueno, estamos volviendo otra vez algiuria, que arriba también. Todos estos términos tienen que saber, jóvenes.
tienen que ir a buscar la definición en el diccionario o principalmente en el diccionario. ¿Qué es tenesmo vesical? Estranguria, incontinencia urinaria, prostatismo, prostatosea, en relación con la próstata, ¿no? Genitales masculinos, que es el priapismo, circuncisión, criptorquidia, anorgasmia, impotencia, eyaculación, espermatosea, esterilidad. Son términos que debemos utilizar y preguntarle al paciente, porque si no preguntamos al paciente, ¿has tenido esto? No le vamos a decir, no, tú tienes criptorquidia. ¿Quién sabe qué es criptorquidia? Nosotros tenemos que saber qué es criptorquidia, pero tenemos que decirle, te has tocado los testículos y ahí está el testículo en la bolsa escrotal, en el escroto está el testículo. No, doctor, no, doctora. Ah, eso es criptorquidia, pero aquí no es tu conocimiento, pero tenemos que preguntar. Si no sabemos qué es cada uno de estos aspectos, no lo vamos a preguntar, pues nada. ¿Han preguntado esto? No, doctor. ¿Han hecho esto? No, doctor. No es pues así, ¿no? Y genitales femeninos, amenorrea, ausencia de sangrado, no hay menstruación. Eumenosea, menosea, dismenosea, hipermenosea, menorragia, menarca, dispaurenia, por ejemplo, ese es dolor durante el coito, frigidez, craurosis vaginal. Esto, por ejemplo, es un endurecimiento de la mucosa vaginal, pero esto generalmente se produce pasado la menopausia, ¿no? Vaginismo, o sea, todo esto, pero estos términos tenemos que conocer, tenemos que saber en nuestra cabeza, ¿no? Y tenemos que preguntar, ¿no? Cuando tienes tu relación sexual, ¿te duele? Ya una señora de 55, 60 años, tiene que haber, pues eso, va a haber, significa que ya tiene clorosis. Normalmente existe, ¿no? ¿Cuándo ha sido tu primera menstruación? Menarca, eso se llama menarca. Dismenosea, ¿cómo están tus menstruaciones? ¿Hay sangrado durante el periodo normal que tienes? ¿Hay un sangrado que procede, que aparece al medio? Sí, entonces ya tenemos que ver alteraciones hormonales, pero tenemos que buscar lo que conocemos, ¿no? Si no conocemos los términos, ¿qué vamos a buscar? Nada. Entonces, otros, mastodinia, galactosea, artralgias, fatiga, los tics, muy importantes los tics, espasmo, calambres, polifagia, ginecomastia. Esto, por ejemplo, en el varón. No necesitamos preguntarle, a ver, al verle nomás ya nos damos cuenta. Otros, geofagia, está comiendo tierra, un niño, por ejemplo, que come tierra, come hielo bajo pagofagia, petequias, equimosis, hematomas, cianosis distal, cómo están sus manos, cómo están sus pies, rubicundez, ilusiones, alucinaciones. Doctor, sabe que siempre estoy viendo un elefante en mi dormitorio. Son alucinaciones, es un paciente que tiene algunas alteraciones ya mentales, ¿no? Manías, delirios, parafilias. Ahora, si vemos la cabeza, vamos a tener que ver qué forma tiene la cabeza: es dolicocefálica, mesocefálica, plagiocefálica, tusicefálica, escafocefálica, encefalocélica. Eso del niño cuando ha nacido, ¿no? Microcefalia, macrocefalia, alopecia, hipertricosis, epicanto, tosis palpebral, lagoftalmos, entropion, ectropion, simblefaron, orzuelo, madarosis, triquiasis, epífora, seroftania. Todos son términos relacionados con la cabeza cuando estamos examinándole, ¿no? Se le cae el cabello, normalmente, sí, doctor, se me está cayendo. Eso se llama alopecia. A ver, mírame, aquí tiene un orzuelo. ¿Qué es el orzuelo? Aquí está. Es una obstrucción de las glándulas de Meibomian ahí.
que es una dolicocefalia, es una cabeza alargada, ¿no? Pinguécula, quemosis, lesión de la córnea, en oftalmos, ojos hundidos. En la deshidratación, por ejemplo, están los ojos hundidos. Exoftalmia en la del hipertiroidismo, los ojos están sobresaltados hacia afuera. Discoria, acoria, estrabismo, zinofima, coriza, zinitis, ocena, epistaxis, parosmia, pólipos, queirosis, o sea, los labios partidos, esclerosis. Entonces, todos estos términos yo los estoy poniendo como un listado para que ustedes no se olviden, averigüen, porque de esto vamos a evaluar en el hito 3, en el siguiente hito. Entonces, voy a preguntar, ¿qué es la discoria? ¿Qué es la zinitis? ¿Qué es la pinguécula? O sea, tienen que saber, jóvenes. Esto esto han llevado ya y están llevando en alguna materia seguramente para poder entender, pero en nuestra historia clínica tenemos que saber esto, ¿no? Bueno, ese sería todo por hoy día, jóvenes. El término principal del aprendizaje es algo, un poquito, es de lo que muchas cosas tienen que saber, jóvenes. Por lo menos 500 términos entre signos y síntomas. Estos son signos y síntomas. Después vamos a hablar de maniobras, de qué maniobras vamos a hacer, ¿no? Qué vamos a ejecutar en el examen físico que hagamos, región por región, etcétera, etcétera. Entonces sería todo, jóvenes. Ya se va a cerrar esto. Ya nos vemos para la próxima. Nos vemos el día, bueno, en la universidad ya vamos a volver el día lunes. El día lunes en la universidad nos vamos a ver. Eso es todo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? Doctor, una pregunta. Sí. ¿El pantoscopio que usted tiene, de qué marca es? Este pantoscopio que yo tengo, ¿qué marca es?